La planeación didáctica argumentada. En fechas recientes ha surgido un boom en múltiples grupos de maestros e instituciones sobre el término denominado planeación didáctica argumentada. Es indispensable informar que este concepto no refiere a un modelo de planeación ni a una nueva forma de organizar nuestra práctica educativa, sino a un ejercicio de análisis y reflexión que forma parte de los instrumentos para evaluar el desempeño docente y contribuir al fortalecimiento de las prácticas de enseñanza. Se conoce como planeación argumentada al escrito en el cual un docente justifica, analiza, sustenta y da sentido a su intervención en el aula. En este documento considera los elementos del contexto en el que se desarrolla su práctica, las características de sus alumnos, los recursos con los que cuenta, él o los propósitos de la planeación, la estructura, contenido, lo que espera que aprendan sus alumnos y la forma de evaluar lo aprendido. El Plan de Estudios 2011 de Educación Básica considera la planeación didáctica como un elemento sustantivo para potenciar el aprendizaje, actividad que implica organizar actividades tendentes a representar desafíos intelectuales o retos cognitivos para que los estudiantes formulen alternativas de solución. El diseño de situaciones de aprendizaje requiere del conocimiento de lo que se espera que aprendan los alumnos y de cómo aprenden, las posibilidades que tienen para acceder a los problemas que se les plantean y qué tan significativos son para el contexto en el que se desenvuelven. ¿A partir de qué referentes hacemos nuestra planeación didáctica? El primero es el diagnóstico integral de los estudiantes. El segundo es el contexto escolar externo e interno, la propuesta curricular y el dominio disciplinar. El Plan de Estudios 2011 contempla 4 campos de formación, los cuales organizan, regulan y articulan los espacios curriculares, tienen un carácter interactivo entre sí y son congruentes con las competencias para la vida y los rasgos del perfil de egreso. Entre ellos se encuentra el de lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, y desarrollo personal y para la convivencia. Trabajar con los campos formativos permite alcanzar las competencias para la vida. Estas competencias permiten el aprendizaje permanente, el manejo de información, el manejo de situaciones, mejora la convivencia y la vida en sociedad. En la planeación didáctica, los aprendizajes esperados son indicadores del logro que, en términos de temporalidad de los programas, definen lo que se espera que cada estudiante aprenda a hacer. Por lo tanto, el referente principal de la planeación en términos del componente curricular se basa en los aprendizajes esperados, teniendo como referente de medio plazo los estándares curriculares para ir viendo el avance y en el horizonte como punto de llegada las competencias del perfil de egreso. Teniendo en cuenta todo esto, si a mí me dan un aprendizaje esperado, puedo idear una situación didáctica que considere todos estos elementos. Puedo pensar en lo que quiero que logren los estudiantes, en el camino posible que voy a seguir, entre ellas las actividades de inicio, desarrollo y cierre, en los recursos que voy a utilizar, el tiempo que mis alumnos y yo habremos de invertir, los materiales de apoyo que se emplearán y la manera en que juntos vamos a evaluar los logros de aprendizaje, es decir, puedo elaborar una planeación didáctica. Elementos básicos de la planeación didáctica. Implica conocer a quién se enseña, considerando el contexto interno y externo, el grado que cursan, nivel de desarrollo de los estudiantes, estilos de aprendizaje, características del grupo, sus conocimientos, habilidades y actitudes que tienen. ¿Qué enseñar? Es decir, qué contenidos desarrollado desde lo sencillo hasta lo complejo, tomando en cuenta los aprendizajes esperados, los estándares curriculares, las competencias y rasgos del perfil de egreso. ¿Cómo enseñar? A partir de la selección de estrategias didácticas, considerando los principios pedagógicos, los enfoques, incluso las teorías del aprendizaje. En la construcción de la planeación didáctica se destacan los siguientes aspectos: la claridad respecto del aprendizaje que se espera logren los estudiantes, el reconocimiento de los elementos del contexto que influyen en el aprendizaje, la relevancia de los materiales educativos y las interacciones entre el maestro y los estudiantes. En ella es indispensable generar ambientes favorables de aprendizaje que se caractericen por ser acogedores, respetuosos y seguros. El tiempo para el desarrollo de la planeación didáctica estará determinado por el contenido curricular y las actividades diseñadas a desarrollar dentro del horario escolar.
empleando materiales didácticos de enseñanza y para el alumno, así como el uso de las TICs. ¿Cómo verificar los logros? A través de la evaluación formativa durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, sin restarle tiempo al mismo, usando los productos de los alumnos como evidencia de aprendizaje. Para favorecer los aprendizajes de los estudiantes, el docente y técnico docente debe organizar su práctica educativa a partir de considerar los elementos del contexto en el que desarrolla su función, las características de sus alumnos y los recursos con los que cuenta. Dicha organización queda registrada en su planeación didáctica. La evaluación del desempeño considera necesario evaluar la forma, el contenido y la estructura de este insumo de la práctica cotidiana del docente, así como el análisis y argumentación que un maestro hace para sustentar su intervención a través de su planeación didáctica. En esta etapa, el docente elaborará un escrito en el que analice, justifique, sustente y dé sentido a las estrategias de intervención didáctica, elegidas para elaborar y desarrollar su planeación. Asimismo, el escrito deberá contener una reflexión del docente acerca de lo que espera que aprendan sus alumnos y la forma en que se evaluará lo aprendido. El docente diseñará una planeación didáctica a partir de un aprendizaje esperado del currículo vigente del nivel educativo en el que se desempeña. Una vez concluida su planeación didáctica y a partir de una guía de preguntas dispuesta en la plataforma en línea, el docente argumentará por escrito el sustento y los efectos esperados de su intervención didáctica. Para la evaluación de la argumentación de la planeación, se utilizará como instrumento una rúbrica que contempla criterios que den cuenta de la reflexión que el docente hace sobre su planeación elaborada, su justificación y su sustento. ¿Sobre qué aprendizajes esperados trabajaremos? Los aprendizajes esperados o contenidos programáticos propuestos para la elaboración de la planeación didáctica corresponden al bloque 2 de los programas de estudio. Este avance programático coincide con el momento de realizar la cuarta etapa del proceso de evaluación del desempeño docente. Después de que el docente elige el aprendizaje esperado de español o el contenido programático de matemáticas, si es de primaria o telesecundaria, o el que corresponda al bloque 2 de su asignatura, ya sea de secundaria, con base en el cual elaborará su planeación didáctica, dará inicio al escrito de reflexión con la orientación de preguntas o enunciados guías, tareas evaluativas. Rubros que integran la planeación didáctica argumentada. 1. Descripción del contexto interno y externo de la escuela. 2. Diagnóstico del grupo. 3. Elaboración del plan de clase. 4. Fundamentación de las estrategias de intervención didáctica elegidas. 5. Estrategia de evaluación. Descripción del contexto interno y externo de la escuela. Al contexto escolar se le considera como el conjunto de factores tanto externos, tales como el medio físico, social y cultural donde se inserta la escuela, las características y demandas del ambiente socioeconómico de los educandos y sus familias, su radio de influencia y relación con otras instituciones, las cuales impactan en la escuela y condicionan de alguna manera su gestión y organización, además de modificar la acción de la escuela como institución social y educativa. Con respecto a los factores internos, estos se refieren a la historia, cultura y clima escolar, además de los recursos, infraestructura y actores escolares. Es fundamental que el maestro conozca el medio social, cultural y económico donde se va a desenvolver profesionalmente como docente, para que anticipe cuáles serán las oportunidades y limitaciones que tendrá. Por otro lado, este análisis contextual le permitirá sustentar y relacionar algunos asuntos referentes al nivel y desarrollo del aprendizaje de sus alumnos, para saber lo que es posible para ellos y lo que no, además de identificar cuáles son las creencias e hipótesis que han elaborado por sí mismos del mundo que los rodea. Diagnóstico del grupo. El diagnóstico inicial del grupo constituye una de las acciones del proceso de planeación didáctica para conocer la situación de sus alumnos. Esto implica dar respuesta a preguntas como ¿quiénes son mis alumnos? ¿Cuál es su situación familiar? ¿Cuáles son sus estilos y ritmos de aprendizaje? ¿Qué logros y dificultades se observan en su aprendizaje? El diagnóstico del grupo se establece a partir de diferentes recursos complementarios entre sí que permitan al docente emitir ciertos juicios de valor lo más aproximados a la realidad de cada grupo con que trabaja. Entre estos destacan los siguientes: entrevistas con los padres, observaciones y comentarios del maestro anterior del grupo, expediente del ciclo escolar anterior,
resultados del grupo en los exámenes externos, evaluación diagnóstica. A partir de este diagnóstico se determinan las fortalezas y áreas de oportunidad del grupo, posibilitando la argumentación en la toma de decisiones al momento de realizar el diseño didáctico para el proceso instruccional, es decir, establecer con conocimiento de causa cómo se va a trabajar con este grupo en particular. Si bien el diagnóstico lo realiza el profesor de cada grupo en la asignatura que imparte, este debe ser socializado con los otros docentes de la escuela, tanto en los consejos técnicos escolares como en las academias de grado, para identificar fortalezas y áreas de oportunidad en los alumnos. En relación a la evaluación diagnóstica, es preciso establecer que ésta se realiza de manera previa al desarrollo de un proceso educativo, cualquiera que sea, con la intención de explorar los conocimientos que ya poseen los alumnos. Elaboración del plan de clase. El maestro debe diseñar, después de describir el contexto y el diagnóstico, su planeación propiamente dicha, sin olvidar considerar los elementos mínimos mencionados: asignatura, bloque, aprendizaje esperado, contenido, competencia o competencias a las que se abonará en esta situación didáctica, propósito de la clase, actividades propuestas, inicio, desarrollo y cierre, tiempo, recursos, estrategias de evaluación. Fundamentación de las estrategias de intervención didáctica elegidas. En esta parte, el docente debe argumentar por qué considera que las estrategias didácticas que eligió, la secuencia de trabajo en el aula que planteó, el tipo de ambiente de aprendizajes que pretende generar, permitirán lograr los aprendizajes esperados y abonar a las competencias para la vida y a los rasgos del perfil de egreso que él ha señalado. Para esta argumentación, deberá echar mano de su conocimiento sobre el enfoque de la asignatura, de los principios pedagógicos establecidos en el plan de estudios, de todos aquellos argumentos pedagógicos y didácticos que justifiquen sólidamente sus planteamientos. Asimismo, es importante que argumente cómo vincula el contexto sociocultural y escolar con el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo es que adapta los conocimientos sobre la disciplina que imparte los procesos de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con las características de los estudiantes. Estrategia de evaluación. Esta es la última parte del ejercicio evaluativo de planeación argumentada. Aquí el docente debe justificar la estrategia que propuso en su plan de clase para evaluar los logros de aprendizaje de sus estudiantes. Debe sustentar el enfoque formativo de su propuesta de evaluación. ¿Cómo es que identificará a través del o de los instrumentos señalados en su planeación, junto con sus alumnos, los logros de aquellos que presentan un mejor desempeño y qué elementos obtendrá para identificar a los estudiantes de bajo desempeño? ¿Cómo realizará la retroalimentación en ambos casos? También es importante que argumente cómo es que la estrategia de evaluación le será útil para identificar las fortalezas y debilidades de su práctica docente. El formato establecido en la plataforma digital para la planeación didáctica argumentada es un formato abierto. No contiene divisiones, columnas o esquemas específicos. El docente deberá redactar cada parte de su planeación didáctica argumentada de manera ordenada y podrá utilizar el subrayado, la letra cursiva o negritas para señalar, organizar y resaltar sus ideas y argumentos.